De las cenizas de una época de desesperación, donde la entonces WWF se veía cada vez más acorralada por la aparentemente imbatible WCW, nacería una nueva era caracterizada por lo políticamente incorrecto, a través de la construcción de personajes escatológicos, absoluta rebeldía y decadencia moral, la cual actualmente conocemos como la tan recordada era Actitud, y que le sirvió a la empresa no solo para retomar el vuelo frente a su competencia, sino para, llegado el momento, arrasar completamente con esta. Esto significaría un cambio estrepitoso para toda la industria estadounidense, y por supuesto para la WWF, que ahora tras vencer y adquirir a su competencia, pasaría por una gradual transformación que eventualmente daría paso a una nueva era, mientras que varias de las figuras de las ya pasadas guerras de los lunes pasaban a convertirse en leyendas, comenzando así la generación de la agresión más despiadada del gran gigante estadounidense del wrestling. En tributo a esta cada vez más nostálgica época, que cabe decir es la favorita de su servidor, y tal como hicimos hace ya un par de años con su antecesora, exploraremos su historia y evolución, esta vez a través de 20 combates que posiblemente figuran como sus más definitorios, desde el momento en que esta nueva era del nuevo milenio se estableció, hasta la que, debo admitir que de forma subjetiva, considero la mejor representación de su final. Les saluda una vez más Roadster 0112, y de esta forma nos adentramos en la grandiosa Ruthless Aggression. Para entender mejor el surgimiento de esta era, empecemos por donde nos quedamos la última vez. Luego de la celebración de WrestleMania 17 y aquel apretón de manos entre Austin y Vince McMahon que simbolizaría el final de la era Actitud, una nueva etapa empezaría tanto para la WWF como para el wrestling estadounidense, pues la empresa de Vince absorbería tanto a su competencia, la WCW, como la alternativa extrema, SW, junto con una buena parte del plantel de cada promoción, provocando un aumento súbito del roster, y dando pie a una especie de etapa transitoria que se caracterizaría principalmente por todo el ángulo de la invasión, algo que muy posiblemente exploraremos a mucho más detalle en el futuro. Pero no sería sino hasta la finalización de este arco, que realmente empezaría a manifestarse con más fuerza un cambio generacional, que en 2002 tomaría aún más fuerza pues junto con que Austin estaba viendo su última temporada pre-retiro, y La Roca ya estaba tanteando insistentemente el terreno hollywoodense, nuevas figuras se asomaban y ascendían en la cartelera, y ya para mediados de este año la empresa McMahon había sufrido una significativa transformación, al cambiar su nombre a WWE, celebrar la primera división de marcas, y no menos importante, ver el debut de los jinetes que figurarían entre los más grandes pilares para esta generación. Por un lado tendríamos a Brock Lesnar, quien llegó arrasando absolutamente todo a su paso, y por otro tendríamos a Randy Orton y a Batista, quienes tendrían un crecimiento más gradual bajo el ala de Triple H en Evolution. Pero por supuesto, hay un cuarto jinete en esta ecuación. Un personaje que aunque no gozaría de un instantáneo empuje al estrellato como Lesnar, ni tuvo la fortuna de ser el protegido del que ya era uno de los más influyentes, dentro y fuera de los bastidores, hizo algo de lo que ninguno de los otros puede presumir, y es que imperceptiblemente con su debut, y la mención de aquellas dos palabras mágicas, terminaría de establecer sin marcha atrás, una nueva era. Ruthless aggression. Si hay algo que se pueda decir de este momento en toda su construcción, es que definitivamente, así es como se construye a una futura estrella.
luego de que en el episodio de Raw del 24 de junio, Vince McMahon ordenara a sus luchadores que desataran la agresión más despiadada dentro de sí mismos con tal de encontrar a aquellos que sean capaces de sobresalir entre el resto, llegaríamos al episodio de SmackDown del 27 del mismo mes, donde mientras Kurt Angle se jactaba y lanzaba un reto abierto a cualquiera que se atreviera a ponerse frente a él, una música desconocida daría presentación a una joven y entusiasta nueva cara, que se introduciría como John Cena y que, respondiendo a aquella petición de McMahon en Raw, mostró su agresión despiadada atacando eficazmente a Kurt, y comenzando automáticamente un combate entre ambos. En cuanto a la lucha en sí, fue bastante corta, con una duración de apenas unos 5 minutos, que tampoco es una demostración maestra de técnica, pero de lo que sí goza es de bastante acción con prácticamente ninguna pausa, y logrando excelentemente su cometido con Cena, quien pese a que sería sometido por Kurt con una inmovilización, lograría imponer una muy buena ofensiva a lo largo de este breve encuentro y en general, mantenerse a un muy buen nivel frente al medallista olímpico. Este no sería el final de esta construcción, pues son los pequeños detalles que inadvertidamente convirtieron a este en uno de los mejores debuts que se hayan podido desarrollar, como el ver a Angle rechazando el estrechón de manos de un aunque derrotado, muy entusiasmado Cena, e intentando mantener su fanfarrona actitud camino a los vestidores, solo para dar un resoplo de alivio en el momento en que el novato ya no puede verlo, así como también el reconocimiento que recibiría John tras bastidores por personas como Farouk, Rikishi y más significativo aún, por el Undertaker. Como dije, son esos detalles desde el momento en que Angle daba su promo, hasta la interacción en los vestidores, lo que hicieron de este un momento tan especial para cimentar el inicio tanto de una nueva era, como del personaje que nadie imaginaba en ese momento que estaría destinado a convertirse en la próxima cara de la empresa. Regresemos al evento del Royal Rumble de 1998, cuando en medio de su combate contra el Undertaker, Shawn Michaels sería lanzado por este hacia afuera del ring, cayendo de mala forma con su espalda sobre un ataúd y lastimándose varios discos cervicales, cosa que arrastraría durante los siguientes meses hasta que tras su lucha contra Steve Austin en WrestleMania 14, se vería en la necesidad de abandonar los cuadriláteros por un período que se extendería a 4 años. Y es por lo que Michaels ya había sido hasta este punto y lo trágica y repentina de su lesión, que su tan anhelado regreso finalmente producido en 2002, se recuerda de forma tan memorable. El chico rompecorazones se había reintegrado al plantel como miembro honorífico de la nueva orden mundial, pero sin desempeñar un papel como luchador por un tiempo. Esto, hasta que Triple H pierde el entonces campeonato indiscutible, quedando en una encrucijada sobre hacia qué marca irse, para terminar decantándose por Raw con la intención de reanudar su historia junto a Shawn como miembros de The Generation X. El gran giro de la historia se produciría precisamente en aquel episodio de Raw del 22 de julio de 2002, cuando tras una reunión oficial y que Triple H pronunciara aquellas ahora icónicas palabras, atacaría a Michaels aplicándole un pedigrí y abandonándole en el ring. Con la historia habiendo despegado ya con la sorpresa, solo se enriquecería más con Hunter, estableciendo que ahora estaba viviendo su momento, y no permitiría que Michaels solo volviera a convertirlo en su sombra como había sido en el pasado. Sumado a esto, en medio de una promo del juego, se descubriría a Michaels inconsciente y ensangrentado en el estacionamiento, luego de que alguien le atacara y estrellara su cabeza contra el cristal de un auto, y mientras que Triple H en un principio se muestra preocupado, negando ser el responsable y prometiendo encontrar a quien haya sido, el video mejorado de una cámara de seguridad comprobaría lo que ya todos daban por hecho. Es así como Michaels daría el paso adelante para finalmente volver a ponerse las botas y vengarse de su mejor amigo en el inminente SummerSlam, en un combate que Eric Bischoff programaría como uno sin restricciones. Pero con una gran historia ya construida, todavía había una incertidumbre en el aire. Tomando en cuenta que era el regreso oficial a los cuadriláteros de Michaels luego de una ausencia de 4 años producida por una grave lesión y otros demonios personales, ¿seguiría teniendo la calidad de la que era sinónimo en los 90s? O pese a tener la luz verde, esa sería una cruz con la que seguiría cargando. Pues quienes estén viendo esto ahora ya conocerán la respuesta.
Y es que si bien este combate no fue un despliegue de habilidad técnica, es plausible decir que hubiese sido un error que lo fuera, pues la historia construida no nos dirigía precisamente a un encuentro luchístico, sino de plano a una pelea llena de cruda y despiadada agresión, que la enriqueciera aún más. ¿Cumplió su objetivo? La respuesta corta es que estamos frente a una de las mejores narrativas vistas en la carrera del chico rompecorazones, lo que por extensión automáticamente significa una de las mejores narrativas en toda la historia de la empresa. Estamos hablando de algo que mucho más que una lucha, era una extensión más de una historia perfectamente contada, donde mediante la brutal acción, se muestra la verdadera psicología de sus involucrados, donde ganar parece solo un trámite frente a la verdadera intención, que es el producirse el mayor daño posible. Nuevamente, son pequeños detalles como el papel desempeñado por Earl Hebner como árbitro, o los comentarios por parte de Jim Ross y Jerry Lawler, más la involucración del público presente, lo que agrega aún más esencia a esta pelea hasta el clímax e impactante final, que como nota personal debo agregar que es uno de mis favoritos y que en esta ocasión no voy a detallar, con la intención de recomendar encarecidamente el ir a revivir aquel encuentro a quien aún no lo haya visto, y como énfasis de lo ya mencionado de que el verdadero ganador aquella noche, no sería a quien el referee levantara el brazo luego de un conteo de 3, sino aquel que pudiese regresar a los bastidores por sus propios medios. Simplemente una lucha que si bien no es mi favorita entre estos dos, siendo ese puesto para aquella que tendrían en Armagedón de aquel mismo año, sí es la que más recomiendo por ser la que comienza y posiblemente que mejor representa todo lo que este icónico feudo significó hasta su culmen en 2004. Mientras que 3 de los nuevos jinetes tendrían un crecimiento más gradual, bajo la tutela de Paul Heyman, Brock Lesnar causaría un impacto casi sin comparación desde su llegada, al punto de que a pocos meses de haber debutado, ya se veía como la figura más arrasadora de la empresa, y esto solo se establecería aún más el 25 de agosto de 2002, cuando la bestia inmortalizaría su huella en la historia de la compañía. Esto sería luego de que en el mes de junio, Lesnar saliera victorioso en la final de la edición del Rey del Ring de aquel año frente a Rob Van Dam, ganando automáticamente una oportunidad titular para el entonces campeonato indiscutible en SummerSlam, fuese quien fuese su ostentor. Así damos un salto al mes de julio, cuando en el evento de Vengeance, La Roca ganaría el susodicho título en una triple amenaza, en donde también participaban Kurt Angle y el Undertaker, dejando de esta forma todo el escenario preparado para el evento más grande del verano. Ya hablando del combate, mientras por sus antecedentes y en sí el buqueo general de Brock, se esperaría un mayor dominio de su parte, es de hecho La Roca quien resulta más airoso, con la bestia teniendo que contar en varias ocasiones con la ayuda de Heyman para poder sacar algo de momentánea ventaja, al punto de que cuando este último es sacado de la ecuación con un rock bottom sobre la mesa de comentarios, una victoria por parte de Lesnar quedaba bastante en duda. Pese a esto, con un crucial contrarresto y un efectivo F5, la bestia lograría ser el ganador, convirtiéndose en su día en quien más rápido capturaría el campeonato de WWE, desde su debut, y hasta el día de hoy en el más joven en hacerlo, en un contexto que si bien ni por el ángulo, ni por el encuentro en sí tiene mucho que digamos para resaltar, sigue siendo un pase de antorcha bastante digno que cimentó a Brock como quien se suponía que cargaría con la compañía durante esta nueva generación, aunque como iremos descubriendo, para bien o para mal las cosas no siempre surgen según lo planeado. El 17 de noviembre del 2002, ocurriría un fuerte punto de inflexión en la historia de WWE, cuando 6 de las figuras más importantes de la empresa hicieron acto de presencia en el Madison Square Garden para verse las caras dentro de posiblemente la estructura más intimidante que había visto la empresa en su historia. Pero para saber cómo se llegó hasta aquí, debemos retroceder un par de meses, específicamente, a la entonces última edición de SummerSlam.
Luego de la victoria de Lesnar contra La Roca que vimos hace un momento, este se vería en la obligación de defender su recién obtenido título en ambas marcas, debido a la existencia de un único campeonato mundial, pero debido a la guerra fría entre Eric Bischoff y Stephanie McMahon, entonces gerentes de Raw y SmackDown respectivamente, esta última establecería que Brock solo debía defender su título en la marca azul, por lo que en consecuencia el campeonato indiscutible volvería a ser el campeonato de WWE, y Bischoff traería el campeonato mundial pesado para la marca roja, entregándoselo a Triple H, quien durante los siguientes meses y con la ayuda de Ric Flair, lo defendería exitosamente tanto frente a Rob Van Dam como a Kane, a quien también le quitaría el título intercontinental, el cual sería absorbido por su presea. Así llegamos finalmente al mes de noviembre, con Bischoff presentando la cámara de la eliminación, donde Triple H defendería su título frente a otros 5 hombres, entre los cuales, solo con Booker T no tenía rencillas pendientes. Por otro lado, teníamos tanto a Rob Van Dam como a Kane, de quienes se había librado con la ayuda de Flair, Chris Jericho, con quien arrastró un feudo desde inicios de año que culminó con un pedigrí en la cima de una celda infernal, y Shawn Michaels, con quien aún quedaban asuntos por resolver luego de los hechos de SummerSlam. Con todos los ingredientes servidos, las más de 10 toneladas de puro acero descendieron por primera vez. Casi 2 décadas después, se puede decir que en cuanto a calidad neta, esta no fue la mejor cámara de eliminación, y de hecho por distintos factores, destacando una lesión potencialmente mortal luego de que Van Dam cayera con su rodilla sobre la tráquea de Triple H, todos sus involucrados han catalogado el combate como un desastre. Es ahí donde reside la ironía, pues pese a todo esto, de alguna forma se las ingeniaron para grabar un espectáculo memorable en los fans, y lo que se considera un clásico instantáneo en la historia de la empresa, donde pese a los contratiempos y al total desconocimiento previo de la estructura, los participantes lograron brindar una lucha llena de acción, utilizando de forma creativa los elementos brindados por la jaula, y con un final para la posteridad, en el que sería Michaels el último hombre en pie, siendo esta la última vez que capturaría un campeonato mundial. Un combate que en muy resumidas cuentas, por toda la historia, tanto de la estructura en sí misma y su significado general, siendo la primera presentación de una de las más memorables estipulaciones con las que cuenta la empresa, así como de sus involucrados, todos ellos luchadores que al día de hoy vemos como grandes leyendas del negocio, está inmortalizado en el canon de WWE, como uno de sus episodios más cruciales. Nuestra próxima parada en este listado nos trae al final de la trilogía más importante en la historia del magno evento, y lo que sería el último capítulo en la historia que marcó una época que ya quedaba en el pasado, entre dos ya leyendas de la industria llamados Dwayne The Rock Johnson y Stone Cold Steve Austin. A mediados del 2002, Austin había abandonado la WWE, de forma bastante tensa por diferencias creativas con Vince McMahon, además de meterse en problemas legales que lo llevarían a ser detenido por violencia doméstica. En resumen, posiblemente la etapa más baja de la serpiente de cascabel, mientras que por su parte, La Roca estaba pasando por la transición más importante de su vida laboral, teniendo ya un pie fuera de la empresa y metido en Hollywood tras el éxito del regreso de la momia y su papel protagónico en El Rey Escorpión. Sin embargo, para inicios de 2003 se lograría tener un último respiro de la ya pasada era actitud, pues la serpiente de cascabel había solucionado sus problemas tanto legales como laborales, haciendo su regreso a la WWE, y derrotando a Eric Bischoff en el evento de No Way Out, mostrando esto una buena disposición de reintegrarse al juego por parte del luchador, y asimismo, La Roca haría un regreso a la televisión ya camino a la 19ª edición de WrestleMania, desempeñando uno de sus mejores papeles de rudo, y con un objetivo más que claro. Argumentando el cómo ya lo había ganado casi todo dentro de la empresa y ahora también era una estrella de cine, le pesaba el hecho de que lo único que no había conseguido aún, era vencer a Stone Cold en la vitrina de los inmortales. Con este argumento, desafió a Austin a un combate para el magno evento, quien por supuesto aceptaría, siendo este el único entre estos dos, y en este escenario en el que no se disputaría el campeonato máximo, aunque ya solo por sus involucrados, las expectativas estaban en las nubes.
Si hablamos de la lucha en sí, en comparación con sus dos pasadas en este evento, mientras que no llegó al nivel de aquella de WrestleMania 17, definitivamente estuvo por encima de la 15ª edición, siendo un encuentro bastante movido y lleno de la acción que estos dos nos tenían tan acostumbrados, pero principalmente lleno de nostalgia, sobre todo en aquel final más pausado, pero bastante dramático donde luego de 3 Rock Bottoms consecutivos, La Roca finalmente lograría cumplir con su aquel último cometido, vencer a Steve Austin en el escenario más grande, en lo que a su vez todos ignoraban que sería el último combate de la serpiente de cascabel, y el último vestigio de la alguna vez gloriosa era actitud. Sería en la misma edición de WrestleMania 19, que así como veríamos una lucha que marcó el cierre definitivo de una pasada era de gloria, en su evento estelar nos trasladaría a uno de los combates que mejor simboliza el paso de antorcha a la nueva generación, y al mismo tiempo el punto más álgido del más grande jinete de la misma hasta este punto, Brock Lesnar. Hasta el momento de este combate, que disputaría contra Kurt Angle por el campeonato de WWE, que este último disputaba, pese a su poco tiempo en la empresa y como ya pudimos ir viendo, Lesnar ya era una de las figuras más sólidas del roster y el ser campeón mundial no era ya una novedad para él. Aún así varias cosas habían cambiado desde entonces, destacando su cambio al bando técnico luego de que Paul Heyman lo traicionara y le costara el título en el evento de Survivor Series frente al Big Show. Por parte de Angle, este sería quien le arrebataría el título al gigante en el evento de Armageddon con la ayuda del propio Brock, aunque Kurt rápidamente le daría la espalda, al revelar que él también se había unido a Heyman, ya con esto cimentando el feudo que en los próximos meses llevó a ambos a verse las caras en el magno evento por el título máximo, luego de que Lesnar garantizara su oportunidad al ganar la batalla real de aquel año. El combate en sí, es lo que se podría esperar de dos de los mejores luchadores del momento, brindando un muy buen equilibrio entre técnica y demostración de fuerza, manteniendo un margen muy parejo durante toda la lucha, y con un ritmo constante con varios momentos claves, que en conjunto transformaron este encuentro en un clásico digno de revisitar cada vez que entramos en temporada de WrestleMania. El Shooting Star Press fallido de Lesnar se tiene como ese instante más recordado de toda la lucha, catalogado como uno de los momentos más increíbles por la capacidad de alguien de la complexión de Brock para ejecutarlo de forma tan limpia, así como aterradores al no poder conectar a Kurt, debido a que este estaba demasiado alejado, cayendo de lleno a la lona y sufriendo una contusión y una lesión en el cuello tras el impacto. Aún así, ambos atletas se las arreglaron para culminar la lucha de gran forma con un F5, que no solo le otorgó la victoria a la bestia, sino su segundo campeonato mundial, y quizás más importante aún, el completo respeto de su oponente, con quien selló el final de una de las mejores ediciones de WrestleMania a través de un apretón de manos y un abrazo. Este se me hace un poco difícil para hablar, ya que, por el formato, cantidad de participantes, y reglas, no se puede medir la calidad de una Battle Royale con las mismas pautas que luchas más estándar, sin embargo es imposible pretender hablar de los momentos más icónicos y recordados de la Ruthless Aggression, sin detenernos en la batalla real del 2004. De nuevo, no se puede revisar este tipo de luchas de la misma forma en como hemos venido haciendo hasta este momento, y sobre todo, no podemos hablar demasiado de un trasfondo para llegar hasta este, debido al formato y la cantidad de participantes del mismo, teniendo cada uno por su parte su propio ángulo a la hora de entrar al combate, pero aún así para tener un par de puntos de referencia, se puede mencionar varios factores que a la larga serían relevantes para el resultado de este, como Triple H reteniendo su campeonato mundial pesado contra Shawn Michaels en una lucha de último hombre en pie, más temprano esta misma noche.
Hablando ya de la batalla y sin dar muchas vueltas, esta no destaca tanto por el combate en sí, el cual tuvo una primera mitad más bien lenta, aunque toma mucho mejor ritmo a partir de aquí, sobre todo con las entradas de Kurt Angle y Mick Foley. La razón por la que este encuentro merece estar aquí, es por su ganador y su desenlace, pues con una de las construcciones de Underdog más memorables hasta estos días, y teniendo la mayor desventaja al entrar como el número 1, sería Chris Benoit quien rompiendo todas las posibilidades en su contra, se llevaría la victoria de una forma original además de inteligente, al aprovechar la mayor ventaja del Big Show, que era su gran tamaño y peso con los que se abrió paso hasta el final, y usarlos en su propia contra con un simple candado al cuello que significaría el fin del gigante, y la victoria para un luchador que por su estatus hasta el momento, era casi impensable que se alzara con esta en uno de los combates más importantes de la empresa cada año. Una excelente forma de tomar a un gran luchador de medio cartel y posiblemente el mayor underdog del momento, y lanzarlo a un plano más estelar, sobre todo cuando aún no contábamos con el maletín de dinero en el banco para estos fines, aunque este sería solo el primer paso respecto a su camino hacia la gloria, y uno de los momentos más icónicos en la historia de la empresa. A nuestros días es demasiado común la fórmula de David contra Goliat, donde el aparentemente desventajado underdog deberá dar todo de sí para superar a quien nos muestran como una bestia imparable, pero pocas luchas hagan tan buena representación de este concepto como el combate entre Eddie Guerrero y Brock Lesnar en No Way Out del 2004. El cómo llegamos hasta aquí realmente es bastante sencillo. Lesnar estaba gozando de su tercer reinado mundial, luego de perderlo y reconquistarlo frente a Kurt Angle durante su extenso feudo del año anterior, y tras arrasar con oponentes como Undertaker, Chris Benoit y Hardcore Holly, en el episodio de SmackDown del 29 de enero se celebraría una batalla campal de 15 participantes para determinar al próximo oponente de la bestia, o bien a su siguiente víctima para el venidero pague por evento, donde para sorpresa de muchos, sería el Latino Hit el último hombre sobre el ring, aunque si de sorpresas vamos a hablar, nos remontaremos de lleno al combate titular en No Way Out. Y es que una de las razones por la que este encuentro es uno de mis favoritos en cuanto a la fórmula de David y Goliat nos referimos, es precisamente por el factor Eddie Guerrero, pues la naturaleza del personaje de este rompía muchos moldes del típico perfil del underdog al que estamos acostumbrados, donde mientras lo usual son personajes inspiradores que a base de únicamente trabajo duro se abren el camino a sus metas, manteniendo siempre un estándar del honor, para Eddie, el mentir, engañar y robar no era únicamente un eslogan llamativo, sino todo un estilo de vida, e independientemente del bando en el que se encontrara, poco iba a dudar cuando se le presentara el chance de tomar un atajo por los medios que fuese, y en la mayor oportunidad de su carrera, por supuesto que no iba a ser la excepción. En general tuvimos un combate enormemente fluido y dinámico, manteniendo un ritmo constante desde principio a fin, pero tomándose las pausas adecuadas en los momentos precisos, siendo esto aprovechado para agregar psicología al mismo, con ambos luchadores centrándose en un punto específico de su oponente, con Lesnar dirigiendo sus ataques a las costillas de Guerrero, mientras este último se enfocaba en las piernas de la bestia. Como es de esperar, la balanza de dominio está inclinada hacia Brock, sin embargo en cada momento, Eddie siempre se las arreglaba para invertir la situación a su favor por lo menos eventualmente, sacando provecho a cada brecha que podía encontrar en su objetivo. Si debo mencionar un punto negativo, podría ser a lo mucho la interferencia de Goldberg en el clímax, ya que si bien se puede entender que fuese en venganza a que Lesnar le costara la batalla real, y un paso más para construir su lucha en WrestleMania, si nos centramos solo en lo que nos incumbe que es el encuentro, se siente innecesario ya que termina no influyendo demasiado para el resultado final, lo que resulta irónico pues si no te has visto el combate, pero tienes conocimiento de este suceso, se puede crear la idea errónea de que Guerrero dependió de esta para llevarse la victoria, reduciendo su credibilidad para derrotar a Brock por sus propios medios. Aún así este resulta en general no solo en el combate de la noche, sino uno de los mejores del año, y una de las coronaciones más épicas y rememoradas, con el público volcándose en celebración del nuevo campeón de WWE, el Latino Hit.
Hay muchas personas para la que igual en principio esto sonará bastante impopular, pero es que en términos generales, WrestleMania 20 la verdad no fue un muy buen evento que digamos. Tomando en cuenta que de los 12 combates que se vieron aquí, digamos que 8 de estos fueron de muy reguleros a de lleno malos, uno resulta de hecho bastante rescatable, pero al final solo 3 entran en el marco de lo realmente destacable, lo cual se resiente aún más tomando en cuenta que se supone que es del mayor evento del año del que hablamos. Es por eso que resulta más sorprendente cómo esta tan reducida minoría cargó de tal forma al evento al punto de que es recordado por la mayoría mucho mejor de lo que realmente fue, y entre estos 3 grandes combates, el que lidera este legado sobre los fans, es definitivamente el evento estelar, que vio a Triple H defendiendo su campeonato mundial pesado contra su mejor amigo y más grande rival Shawn Michaels, y el ganador del Royal Rumble, Chris Benoit. Esta lucha involucra a estos 3 luchadores en 3 etapas distintas de su carrera. Por un lado teníamos a Triple H, quien gozaba de su tercer reinado como campeón mundial pesado, y como líder de Evolution era también el rudo más odiado del momento, encontrándose aún en el pico de su auge de aquella etapa, que popularmente se conoce como su reinado del terror. Shawn Michaels, aún con 39 años, era ya reconocido como un veterano, viviendo la segunda etapa de su carrera, caracterizada hasta este punto por su feudo con Triple H, cuyo último enfrentamiento antes de este los dejaría empatados, dejando el camino abierto para una clara revancha que terminaría sucediendo en la vitrina de los Inmortales. Por último, pero no menos importante, Chris Benoit había ganado la batalla real, y pese a tener casi la misma edad que Michaels y también ser percibido como ya todo un veterano, aún no había cimentado su carrera como superestrella de forma definitiva, que era conquistando un título mundial, y su oportunidad más grande finalmente había llegado. Poco hay que decir de esta lucha que no se haya dicho una y otra vez ya. Combates como este son la principal razón por la que prefiero no abundar mucho narrando el desarrollo de los mismos, pues la intención es que ustedes se den la oportunidad de revisitarlos y revivirlos, y este sobre la mayoría, es definitivamente uno de esos capítulos imperdibles, indispensable en toda lista de luchas que hay que ver antes de morir. El desempeño de sus 3 involucrados es sublime, el ritmo de la acción sin necesidad de ser frenético no podría ser más fluido, la psicología manejada frente al papel que desempeña cada cual en la ecuación nunca deja de estar presente, y nunca es mal momento para hacer énfasis en estos, y desde el principio sin llegar al punto del abuso, deja numerosos spots de los más vistosos y memorables, casi pareciendo que en un todo, los luchadores hubieran planeado y medido meticulosamente cada elemento y cada momento del encuentro. En términos más simples, estamos hablando no solo de la que fácilmente fue la lucha del año, sino que muy posiblemente el mejor evento estelar de un WrestleMania, y una de las mejores triple amenazas de la mano de 3 de los más grandes de la historia. Ni qué decir del final. Como ya sabrán, es finalmente Benoit quien se hace con la victoria al someter a Triple H hasta la sumisión, lo que fue seguido con un enorme vitoreo por parte del público y un muy emocionado Chris que solo iría a más, cuando su gran amigo Eddie Guerrero, tras haber retenido el campeonato de WWE, más temprano aquella noche contra Kurt Angle, se une a la celebración, fundiéndose ambos en un gran abrazo que trascendió tanto como uno de los momentos más emotivos en la historia del wrestling, como en probablemente y con certeza para muchos, el momento WrestleMania definitivo. Ya destaqué antes, como el inicio de la Ruthless Aggression se caracterizaría por el debut de 4 luchadores que acabarían convirtiéndose en los jinetes de esta, y de la misma forma, vimos como uno de estos básicamente le dio apertura a la era casi que solo con sus palabras, así como la evolución de otro, que desde el principio arrasó con todo lo que estuvo en su camino tomando por mucho la ventaja, al conquistar el campeonato máximo en múltiples ocasiones y mantenerse en la cima de la empresa.
Sin embargo, para este punto de la historia y contra todo pronóstico tomando en cuenta lo fundamental de su papel, Brock Lesnar estaría saliendo de la empresa, abandonando su papel como el jinete principal, mientras que casi a la par, el tercer jinete levantó la cabeza y más allá de ser el protegido de Triple H, comenzó a escribir su propio legado, y no hay noche más significativa para esta evolución, que aquella en la que este joven luchador inmortalizó definitivamente su seudónimo del asesino de leyendas, irónicamente dando un gran paso para eventualmente convertirse en una. Esto lo haría a costa de Mick Foley, a quien junto a los otros miembros de Evolution venía acosando desde el anterior año, aunque la riña empezaría a volverse cada vez más personal entre estos dos con Orton intentando seguir enalteciendo el emblema por el que se estaba dando a conocer, y Foley teniendo sus desquites como el interferir en la batalla real con el único objetivo de frustrar cualquier ilusión de Randy de salir ganador de esta, eliminando tanto a este como a sí mismo, y posteriormente, teniendo un combate de 2 contra 3 en WrestleMania, donde pese a contar con la ayuda de La Roca, Foley no pudo escapar de la derrota tras un RKO. Pero por supuesto, para quitar del medio a alguien como Mick se necesita de mucho más, y es así como finalmente este y Orton se verían las caras en el evento de Backlash, en un combate hardcore sin restricciones, que no podría haber sido más adecuado para cerrar el telón de este feudo. En cuanto a la lucha, ambos luchadores supieron brindarnos numerosos momentos que hicieron un buen honor a la estipulación, con algunos de estos incluso yendo más allá de las cosas que se podrían ver en la WWE, que incluso con una programación clasificada para adolescentes y adultos, empezaban a preferir el mantenerse alejados del estilo hardcore. Y mientras que para Foley, esto realmente no resulta sorpresivo, pues por algo se le considera un ícono de lo ultraviolento, teniendo grandes momentos en la lucha como el invertirle un RKO a Orton para lanzarlo contra tachuelas, y en general mostrando un buen nivel de dominio y sobre todo veteranía a lo largo del encuentro, es Randy quien llama más la atención, pues pese a estar totalmente fuera de su zona de confort, no solo fue capaz de soportar todo el castigo al que fue sometido, sino también tener sus momentos de retribución, los cuales no desaprovechó para atacar a Mick con todo lo que estuviese a su alcance. Para Randy, esta sería una de sus luchas más decisivas hasta la fecha, y con todo pareciendo ir en su contra, finalmente se las arregló para llevarse la victoria en un encuentro que terminaría trascendiendo como un espectáculo atemporal, en el que no solo pudimos revivir uno de los últimos hitos de gloria de una leyenda como lo es Mick Foley, sino que también presenciamos el definitivo establecimiento de una prometedora superestrella que más temprano que tarde, se encaminaría a los planos más estelares tanto de esta, como de la próxima generación. Luego de un 2004 que fue una montaña rusa de emociones, donde vimos la salida de uno de los 4 jinetes de la generación, uno de los momentos más conmovedores de la historia de la empresa con la máxima coronación de 2 grandes amigos, el fin de uno de los feudos más recordados y emblemáticos de esta era, y la coronación como el campeón mundial más joven por parte de otro de los jinetes, llegaríamos a WrestleMania 21, un evento que es recordado por terminar de cimentar las caras restantes que cargarían con la próxima generación, y una peculiaridad más. Y es que mientras se podría pensar rápidamente en John Cena y en Batista, la vitrina de los inmortales contaría con una inesperada escalada a la cima de otro luchador, a través del debut de una estipulación que si bien muy al principio podría haberse percibido como un poco confusa e incluso como un elemento muy secundario en el pague por ver, sería esta la que catapultaría sin marcha atrás a quien más temprano que tarde conoceríamos como la superestrella categoría R, y de la misma forma marcaría el destino a la gloria de numerosos luchadores en los años venideros. La lucha de dinero en el banco es un concepto que seguramente tomó a muchos desprevenidos, consistiendo esta en un combate de escaleras en el que, en su primera presentación, 6 luchadores tendrían que combatir con la finalidad de descolgar un maletín colgado sobre el ring en el cual, contrario a lo que el nombre de la estipulación indica, no contiene ningún premio económico, sino un contrato que le da a su ostentor el derecho de reclamar un combate por el campeonato mundial de su elección, y aquí lo más interesante, en cualquier momento que este
combate lo desee, siempre y cuando haya un cuadrilátero y un árbitro presente, otorgando así una garantía de victoria sin igual si su ostentor elegía el momento adecuado para canjearlo. Esta lucha contaría con la participación de Shelton Benjamin, Christian, Kane, Chris Jericho, Chris Benoit, y Edge, nombres que calarían más profundo con el pasar de los años, pues casi todos habían conquistado o conquistarían campeonatos mundiales eventualmente a excepción de Benjamin, mientras que el combate en sí estuvo cargado de acción desde el segundo 1, con Kane siendo arremetido por el resto de luchadores, y el ritmo se mantendría durante toda la evolución del mismo, con numerosos spots de vuelo por parte de todos, lo cual es de esperar en una lucha de escaleras, elemento que fue muy bien utilizado. Es uno de esos combates en los que es complicado sacar momentos destacados, pero lejos de ser por carecer de estos, es por poseer una acción constante en la que siempre está ocurriendo algo, y todos los participantes tuvieron sus momentos para destacar, aunque quizás, sin desmeritar a nadie, sí que se podría resaltar siquiera un poco sobre los demás a Benoit, quien definitivamente lo dejó todo aquella noche, al punto en que sufrió una rotura en la nariz y un corte en la frente tras realizar su clásico Diving Headbutt desde la cima de una escalera a Kane. Es precisamente a costa del Clipper, que Edge termina aprovechándose para sacar ventaja, golpeándolo con una silla para luego ascender por la escalera y convertirse en el primer señor dinero en el banco, siendo este uno de los momentos claves que le ganarían el apodo del oportunista máximo, y uno de los peldaños más importantes que inmortalizaría su carrera como la leyenda que es considerada en la actualidad. Ok, puede que en este puesto esté haciendo algo de trampa respecto al título del video, pues incluso si comparten un mismo puesto, estamos hablando de 2 combates individuales, lo que al final nos dará un contador de 21 luchas. Sin embargo, la realidad es que además de ser ambos igual de cruciales, lo son exactamente por las mismas razones, por lo que mencionarlos por separado uno detrás de otro solo nos llevaría a una innecesaria redundancia. Por un lado, tenemos la lucha de John Cena contra JBL por el campeonato de WWE, pactada a partir de que Cena, siendo al momento campeón estadounidense, derrotara a Kurt Angle en el pasado evento de No Way Out, en un encuentro que sirvió como la final de un torneo armado por Teddy Long para determinar al que sería el contendiente número 1 por el título máximo de la empresa, mientras que en este mismo Pague por Ver, JBL retenía el susodicho título contra el Big Show en una lucha de jaula, luego de conseguir escapar de la estructura, y en consecuencia, daría pie a un feudo entre ambos que ya desde sus primeros pasos le costaría al entonces rapero su campeonato estadounidense a manos de Orlando Jordan, que en aquellos momentos era protegido de JBL. Por el otro lado, tenemos el encuentro entre Batista y Triple H por el campeonato mundial pesado. En New Year's Revolution celebrado el 9 de enero, Triple H ganaría el hasta entonces vacante título en un combate dentro de la cámara de eliminación, luego de que con la ayuda del ya en declive Grupo Evolución, eliminara justamente a su ex miembro Randy Orton. La sorpresa para el juego llegaría tan solo 3 semanas después, cuando no podría haber sido otro que Batista, quien saliera victorioso de la batalla real de aquel año. Pero es en el episodio de Raw del 7 de febrero cuando la trama empieza a desarrollarse realmente, pues luego de retener su campeonato frente a Edge y celebrar su victoria junto a Batista, notaría el interés de este por elegir el título pesado, por lo que junto con Ric Flair intentaría persuadir al animal para que eligiera a JBL, llegando al extremo de atropellarlo con una limusina para inculpar al ya mencionado, y que de esta forma Batista se viese motivado a irse a SmackDown para tomar represalias. Más temprano que tarde, Tate se enteraría de toda esta trama, dándole ahora motivos personales para perseguir a quien hasta entonces había sido incluso una especie de mentor para él, fijando de esta forma la cita de ambos en la vitrina de los inmortales para rendir cuentas. En cuanto a las luchas, digamos que no son tan buenas como las recordaba. Por un lado, la de Cena y JBL tuvo una duración de apenas unos 11 minutos, en cuyo transcurso realmente no ocurrió nada digno de resaltar, por lo que fuera de la victoria de John, realmente resulta en un encuentro bastante decepcionante, muy inferior a la revancha de Judgment Day, donde por lo menos la estipulación de me rindo dio muchísimo más juego para que estos dos brindaran un encuentro entretenido.
El de Triple H y Batista es otro que pesa más por su contexto e involucrados que por la lucha en sí misma, aunque al menos a mi parecer, resulta más entretenida que la anterior, lo que tiene que ver en parte con que de por sí, el trasfondo del mismo es más entretenido y mejor construido, y que a los luchadores le otorgaron unos 10 minutos más que al de Cena y JBL, lo que les permitió brindar más acción y algo más de emoción con elementos como las interferencias de Flair, aunque el combate nunca parezca terminar de coger ritmo hasta que la lucha simplemente acaba. En resumen, no lo considero malo como el de Cena y JBL, pero sí que es muy evidente que sus involucrados pudieron haber dado más. Pese a todo eso, la importancia histórica de ambos es innegable, pues hablamos de las respectivas primeras coronaciones como campeones mundiales, de quienes se podría decir que acabaron siendo los dos principales protagonistas de esta era, siendo por lo tanto, un capítulo imperdible para comprender la historia de la misma. Ya en el pasado he mencionado cómo el público presente puede llegar a ser un elemento tan importante para un combate, que incluso si el mismo puede considerarse objetivamente bueno por el buen desempeño de los luchadores involucrados, sin una audiencia comprometida con la acción, siempre se sentirá que algo hace falta. Pero yéndonos al otro extremo, están ciertos casos en que el público se involucra tanto en la lucha, y ya a un nivel prácticamente personal, que pasan de ser un elemento importante a casi que de lleno los protagonistas, y en la WWE, pocos casos son tan recordados por esta razón, como aquella vez en el evento de One Night Stand del 2006. Para este punto, había algo que estaba más que seguro, y es que Rob Van Dam no apuntaba hacia otro lado que no fuese la de un campeonato mundial en la compañía McMahon. Esto es algo que parecía ser seguro desde su llegada a la empresa en 2002, siendo posiblemente el miembro más destacable de la alianza durante el ángulo de la invasión, teniendo un papel destacado en capítulos cruciales como en la primera cámara de eliminación, y en general, manteniéndose como uno de los principales babyface de la marca roja durante un largo rato. Pero pese a todo esto, en 2004 sería trasladado a SmackDown, donde nada muy importante se materializaría alrededor de él, sufriendo una lesión en la rodilla a inicios del 2005 que le costó todo el camino hacia WrestleMania 21, donde, como dato curioso, se rumorea que estaba destinado a ser el verdadero primer señor dinero en el banco. Sin embargo, lo que las circunstancias le negarían en 2005, terminarían por ocurrir en 2006, cuando en WrestleMania 22 el luchador logra hacerse con el maletín, y en el episodio de Raw del 22 de mayo marcaría una pauta que se volvería muy poco común con los señores dinero en el banco, al no solo anunciar con antelación el momento en que iba a ser efectivo su contrato, sino que además lo haría mediante un combate limpio, pactando su cita contra el entonces campeón de WWE, John Cena, para la segunda celebración de One Night Stand. Así es como finalmente llegamos a la gran noche, donde lo más notable desde el minuto cero, es el abrasador apoyo del público hacia Van Dam, un ya legendario ícono de la extinta promoción extremista, en contraposición a la apabullante hostilidad hacia Cena, percibido como un foráneo que representaba todo lo opuesto a lo que se supone que era la SW, y que sería palpable en todo momento, desde el inicio con la fanaticada rechazando su camiseta las 5 veces que el luchador intentó entregársela, sin mencionar los numerosos insultos y ademanes que el campeón se llevaría a lo largo de todo el encuentro. Y si bien se llega a notar como en varios momentos, los propios luchadores se ven superados debido precisamente al pesado ambiente, en general fueron capaces de brindar un combate que aunque algo pausado, resulta bastante sólido, por un lado con la ya acostumbrada agilidad de Van Dam, y por el otro, con el manejo psicológico de Cena, quien si bien aún no era ese prototipo modélico de héroe que lo caracterizaría a partir del 2008, sí que ya estaba en la transición hacia ese camino, dando pese a esto bastante rejuego a su situación respecto a la audiencia para alimentar aún más el furor de esta, como empujar a Van Dam hacia el mismo público o incluso atacando al referee, logrando esto acrecentar el rechazo de los fanáticos hacia sí mismo, y en consecuencia generando aún más ansia por la victoria de Rock, lo que finalmente ocurriría luego de que Edge interviniera aplicándole una lanza a John a través de una mesa, seguido por el Five Star Frog Splash de Van Dam, mientras Paul Heyman ingresaba al cuadrilátero para hacer el conteo de 3, coronando así a uno de
sus mayores hombres insignia como monarca máximo, dejando la marca de SW por todo lo alto, y dejando atrás un combate con tal involucramiento a nivel personal por parte público, que nada similar volvería a verse en la WWE, hasta 5 años más tarde. Hay cosas que resultan demasiado predecibles, porque es que son fundamentales, y esta es definitivamente una de esas ocasiones. Y es que al hablar de las rivalidades más cruciales de la Ruthless Aggression, podemos mencionar la de Triple H y Shawn Michaels, la de Brock Lesnar y Kurt Angle, a la vez que no puede faltar la de John Cena y Edge, un feudo clave que sirvió para la solidificación y evolución de ambos luchadores como muy pocas, por lo que asimismo, no era posible dejar fuera el combate que posiblemente representó el punto más alto de este. Intentaré recapitular de forma muy resumida el camino hasta aquí. Todo comienza en WrestleMania 21, con Edge ganando el primer maletín dinero en el banco, y Cena conquistando el campeonato de WWE, teniendo un fructífero reinado de 280 días, hasta que el 8 de enero del 2006, en el evento de New Year's Revolution y luego de retener su título dentro de la cámara de la eliminación, Edge se gana su apodo del oportunista máximo al canjear exitosamente su maletín, consagrándose por primera vez como monarca máximo, aunque su gloria no duraría mucho, pues en Royal Rumble Cena reconquistaría el título. Este reinado se extendería hasta el 11 de junio, donde como ya vimos, con la interferencia de Edge, Rob Van Dam lograría destronar a John, reteniéndolo contra el mismo Edge en Vengeance, pero perdiéndolo contra este en el episodio de Raw del 3 de julio en una triple amenaza en la que también participaba Cena. Es aquí donde el feudo se reanudaría y alcanzaría nuevos niveles de intensidad, con Edge reteniendo el título en SummerSlam, y posteriormente dándole un golpe moral bajo a Cena, al hacer que Lita lanzara su diseño del campeonato al océano y presentar el suyo propio, además de expresar su odio hacia el luchador y sus deseos de sacarlo de su vida. Es aprovechándose de esto, que Cena le haría una oferta que no podría rechazar, donde a cambio de darle una oportunidad más por el título, en caso de perderse iría a SmackDown por los siguientes 3 años, cosa que la superestrella categoría R no pensaría mucho antes de aceptar, pero con la condición de elegir el sitio y la estipulación de la lucha. Mejor lugar no podría haber escogido, siendo este el evento de Unforgiven que se celebraría en su natal Canadá, y para la estipulación, escogería un combate de sillas, mesas y escaleras, formato en el que ella era todo un especialista, y en el que Cena nunca se había visto envuelto. Así, luego de un feudo que cada vez se volvería más personal en el que Edge incluso invadiría la casa de John y golpearía a su padre, llegaríamos a la gran noche, y para dejarlo corto, la lucha sería todo lo que se esperaría. Un encuentro que no destaca pero tampoco busca destacar por un desempeño técnico de sus participantes, centrándose en cambio en el daño más directo, explotando durante todo el combate la estipulación del mismo, y utilizando cada elemento de forma creativa para combinarlo con sus propios movimientos, como Cena aplicando su STF con ayuda de una escalera, o Edge, usando su hecho Meitic a través de 2 sillas, mientras Lita sería un elemento tan importante como lo había sido hasta el momento, siendo clave para el aventajamiento del oportunista máximo, pero irónicamente, también para su perdición, no habiendo mejor ejemplo de esto que esta lucha. La verdad es que hay demasiado que me encantaría desglosar acerca tanto de este combate como de toda la rivalidad de estos dos, pero para no sonar tan cansino y con la intención de que ustedes mismos se den la oportunidad de revivir este encuentro, solo diré que Cena acaba ganando, cerrando así una de las mejores luchas, de una de las mejores etapas, de uno de los mejores feudos en la carrera de ambos luchadores. Un combate que es simplemente infaltable. De la misma forma en cómo no se puede dejar de lado el combate anterior por lo crucial que fue en la carrera de sus involucrados, quienes a su vez, fueron 2 de las caras de la generación, otro elemento que tomó una verdadera relevancia dentro del canon de la empresa durante la Ruthless Aggression, es la racha de victorias del Undertaker en WrestleMania, por lo que era obligatorio repasar algunos de los combates más cruciales para la existencia de la misma que ocurrieron durante esta etapa, teniendo lugar uno de estos en la 23ª edición del magno evento.
Esta rivalidad empezaría de forma bastante típica, con el Undertaker saliendo victorioso de la edición del 2007 del Royal Rumble, luego de un muy reñido final contra Shawn Michaels, y luego de mantener con intriga a los entonces campeones máximos, John Cena quien ostentaba el de WWE, Bobby Lashley que ostentaba el de SW, y Batista quien ostentaba el Mundial Pesado, elegiría a este último con un muy directo mensaje que se tradujo en un chokeslam. Es en este punto que lo que empezó como un feudo bastante típico se volvería peculiar, pues en todo el camino a WrestleMania la historia del campeonato mundial pesado entre Taker y Day se vio directamente ligada con la del campeonato de WWE entre Cena y Michaels, por lo que hasta el magno evento ambas evolucionaron en conjunto con constantes interacciones, incluyendo alianzas, ataques y traiciones entre los cuatro luchadores, destacando la lucha por equipos en la que estos cuatro tendrían que enfrentar a Mr. Kennedy, MVP y categoría RKO, donde aunque el grupo de campeones y retadores salieron vencedores, Taker repentinamente atacaría a Michaels mientras Batista haría lo propio con Cena, lo que desencadenaría un combate por parejas en el evento de No Way Out, en el que parecía que el enterrador y el animal volverían a salir airosos, hasta que este último traicionó al hombre muerto, dejándolo servido para una Switching Music de Shawn, seguido de un ajuste de actitud de Cena que les otorgaría a estos dos la victoria, y finalmente, en el episodio de Raw previo a la vitrina de los inmortales, el Undertaker y Batista tendrían su revancha, en donde, esta vez sería Taker quien haría el papel del traidor, aunque debido a que el chico rompecorazones también jugó la misma carta con Cena, el animal sería el ganador. Es así como finalmente llegamos a la gran noche, y la lucha que debía representar todo lo que habíamos visto hasta ahora. Para empezar, hay que decir que gran parte de este feudo se basó en Batista mostrando que no se dejaría intimidar por el Undertaker, y en este combate intentaría demostrarlo de inmediato al tan pronto sonar la campana, arremeter contra este lo que le serviría por unos instantes, aunque más temprano que tarde el enterrador tomaría el control. A partir de aquí la lucha tomaría un ritmo más pausado, lo que contrario a lo que se podría pensar, no resulta en algo negativo, pues de igual forma se mantuvo constante en cuanto a la acción, y eventualmente aumentaría en cuanto a intensidad, por lo que en ningún momento se hace aburrida mientras que a la vez, el ritmo más lento ayudó para contar la historia. Mientras que Taker sería quien llevó el control durante la mayor parte del encuentro, este se caracteriza por tener bastante intercambio entre ambos, además de que es muy interesante el papel que desempeña el animal, pues pese a lo mencionado, su objetivo en todo momento es mostrar que es capaz de ganarle al enterrador bajo todas las de la ley, viéndose muy reflejado esto cuando tuvo la oportunidad de ganar por conteo de 10, pero en vez de eso prefirió rematarlo con un powerslam a través de la mesa de comentarios. Siendo esto infructífero, llegaríamos al tercer acto del combate, donde se notaría a un Batista más frustrado, y donde luego de más intercambios y varios falsos finales bastante dramáticos, el hombre muerto aplicaría una tombstone que marcaría el final de uno de los mejores combates de la noche, convirtiéndolo en el nuevo campeón mundial pesado, y quizás más importante que eso, aumentando su racha de victorias en WrestleMania 15, aunque esto era solo el comienzo de lo que pasaría a ser uno de los mejores feudos de aquel año. John Cena vs. Shawn Michaels, Raw del 23 de abril del 2007. El chico rompecorazones y el actual campeón de la WWE tenían muchas tensiones a principios del 2007, ya que HBK tenía en la mira el campeonato de la WWE, pero a la vez sabía que no podía traicionar a su actual compañero de equipo, John Cena, quienes tuvieron un reinado con los títulos mundiales en pareja tras derrotar a Rated RKO, y tras derrotar a Edge y Randy Orton, Michaels se ganaría una oportunidad al campeonato de Cena en WrestleMania. Mientras las semanas pasaban, las tensiones aumentarían para explotar en el magno evento. Sin embargo, ese deseo de conseguir un campeonato mundial no sería lo suficiente en el evento principal del pay-per-view, ya que Cena lograría rendirlo tras aplicar un STF. Mientras las semanas pasaban, HBK y Randy Orton se enfrentarían en una lucha para definir un contendiente número 1 al campeonato de la WWE en Backlash, pero terminó sin resultado después de que los hombros de los dos estaban en la lona mientras el conteo de 3 se hacía.
Una semana después, Edge se proclamaría como nuevo retador gracias a Jonathan Coachman. Aún así, el gerente general especial, Michael Pena, declaró que en Backlash todos los nombres se enfrentarían en un fatal de 4 esquinas. Sin embargo, Michaels y Cena tenían cuentas pendientes entre sí, así que el Raw antes de Backlash de ese año, Shawn Michaels se enfrentaría en su revancha de WrestleMania ante John Cena sin el título en juego. Tras contar todo el contexto, es momento de irnos directamente al combate. La lucha empieza y se desarrolla con un ritmo lento, con varios roces entre Cena y Michaels de querer llevarse la victoria temprano, sobre todo Cena, quien jugó con juegos mentales en contra de su rival, diciendo que este estuvo cerca de vencerlo. Esto solamente sucedió debido a la experiencia que este último ya tenía ante su rival en WrestleMania. Así que HBK estaba comprometido a no cometer los mismos errores de la otra vez y a la vez estaba dispuesto a hacer algunos spots que hizo anteriormente con tal de vencer a su rival. La lucha se mantuvo con el mismo ritmo y además estos no se concentraban en una lucha dinámica, sino que ellos querían hacer este espectáculo una lucha a la vieja escuela, el cual no es un tipo de lucha que hoy en día solemos ver mucho. Los ataques tanto a la espalda de HBK como al brazo de Cena fueron desarrollados en el combate, aunque a finales de esta fueron completamente dejados de lado. Tuvimos falsos finales y además momentos donde estos dos utilizaban medidas desesperadas en querer acabar uno con el otro para así probar quién es el mejor. Tras invertir un FO de Cena, Michaels de la nada conecta un Switch in Music para llevarse la victoria y así acabar un combate que es considerado como uno de los mejores en la historia del show rojo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante para esta generación? Bastante sencillo. Michaels y Cena habían tenido una rivalidad que tal vez no era la mejor construida, pero el trasfondo que tenía la hace mejor. Si analizamos toda la historia, psicología y a la vez expresiones faciales, nos podremos dar cuenta que nos están contando una historia dentro del ring, al puro estilo de la vieja escuela. Verán, una historia no se cuenta con solo movidas aéreas, luchas con interferencia y tampoco con trampas de la nada, sino que también se trata de que estos muestren emociones a medida de que el combate transcurra. Las expresiones faciales y momentos desesperados son claros ejemplos de ello. Ver cómo Cena pasa de alguien confiado a ser alguien que no encuentra una manera de cómo vencer a su rival. Y además ver un Shawn Michaels quien al principio creía que debía tener mucha precaución con un rival como John Cena, pasa a tener la delantera en los momentos finales de esta para rematar a Cena, cuando prácticamente todos pensamos que la victoria iba a ser para el monarca. Además, el factor sorpresa de la victoria limpia de Michaels lo hizo bastante memorable, porque nadie pensaba que el marcador empataría en esa velada, y en esa noche del 23 de abril se logró empatar de la manera menos probable el marcador entre los dos, y por ello pienso que esta lucha es una que marcó las carreras de ambos y a la vez toda su generación. Para algunos, destino. Para otros, solo eran vanas las ilusiones que se plasmaron en el evento estelar de WrestleMania 20, con Chris Benoit convirtiéndose en el underdog por excelencia de la empresa. La realidad es que con el pasar de los años, para muchos, Chris fue perdiendo esa hegemonía con la que se le construyó. 2005, dedicado al título de los Estados Unidos. 2006, más de lo mismo en la zona midcard, incluso tomándose un descanso para recuperarse de sus lesiones, donde incluso encontrábamos publicaciones de fans de la época que veían que el ídolo se había convertido en una persona muy poco paciente, y todo parecía ser producto de sus encarnizadas contiendas llevadas a cabo en la época de este video. Y es por esto que este combate entra en el listado. Había llegado el momento de recibir la factura de la Ruthless Aggression. Chris Benoit sería drafteado a ECW en 2007 para intentar captar algo de atención en la tercera marca de la compañía, de este modo ganándose una oportunidad por el vacante título de la ECW que estuvo en juego en un torneo para definir al siguiente monarca. Mientras que del otro lado de la carta encontrábamos a un joven CM Punk, una joya que se estaba puliendo a futuro, que rápidamente había captado la atención desde su predecesora Ring of Honor. Inevitablemente WWE lo ficharía desde 2005 para comenzar la construcción de dicho prospecto, que resultaría en una de las mayores estrellas de la siguiente década. Aquel taller de trabajo sería la marca ECW, y el lapidario en turno sería Chris Benoit.
Vengeance 2007 sería el escenario de un combate que, si bien era relativamente importante, aquella noche, sin saberlo, se convirtió en uno que definió un antes y un después no solo para la Ruthless Aggression, sino que para toda la WWE, cambiándola para siempre. No ondearé en detalles fuera de lo oficial, fuera de las 1001 teorías conspirativas. Como ya sabrán la historia al derecho y al revés, aquella noche Chris Benoit no se presentó a la justa. Al día siguiente, la empresa anunció lo que creyeron en un principio lamentable. El día del compromiso se esperó a Chris, pero repito, nunca llegó. El show tenía que continuar, por lo que Johnny Nitro lo reemplazó. A pesar de que se presentó un combate para el respetable, no era la lucha prometida, y eso se nota. Da la impresión de que solo luchan por mero compromiso, incluso reflejado en la duración de la contienda de apenas 8 minutos. Una lucha que podría ser de relleno de un Raw que estuvo más eclipsada por el morbo y por cánticos de "queremos a Benoit", más o menos silenciados porque ambos intérpretes maximizan sus recursos para el poco tiempo que les dieron. Si bien sí tenemos varios minutos lentos y de amplio dominio a base del chamán de lo sexy, conforme llegan al clímax, Punk se va recuperando, dando alguna que otra secuencia veloz y 1 o 2 finales falsos que le dan un sazón pasable a la contienda. A final de cuentas, el final llega con la coronación de Nitro aquella noche, lugar que se supone ocuparía el dueño de la Crossface. Ya sabemos el resto. Después de recibir un Raw tributo a la carrera del Lobo Rabioso, procedió a ser borrado para siempre de la historia de la WWE, a consecuencia de la tétrica historia que conocen al derecho y al revés, que lo señala como el autor del doble homicidio de su esposa e hijo, para proceder a terminar con su propia vida en su gimnasio. ¿Cuál fue el legado que nos dejó CM Punk vs John Morrison aquel Vengeance 2007? Chris Benoit sufrió un bajón en su vida después de tocar las nubes en aquel WrestleMania 20. Primero la muerte de su mejor amigo Eddie Guerrero. Según su gente más cercana, jamás volvió a ser el mismo tras este suceso. Se volvió más aislado y reservado. Eso aunado a las lesiones que acarreaba y el daño cerebral que tenía producto de su estilo de lucha. Dígase finisher, golpes y silletazos en seco a la cabeza, bajo la simple encomienda de "cierra los ojos y aprieta bien los dientes". El estilo de la Ruthless Aggression que tanto amaba la fanaticada tenía sus consecuencias, y todo lo que vimos por años tuvo su chivo expiatorio en Chris Benoit. Daños en los luchadores, falta de descanso, esteroides, todo detonó en un ya golpeado luchador que podemos catalogar como el producto más oscuro de la agresión despiadada. Aquella noche CM Punk vs Johnny Nitro tuvo la función de un tapete, cuyo objetivo era cubrir, no el hecho de que un luchador haya cometido tal acto tan atroz, sino que las consecuencias de los combates y su aún inmaduro régimen tanto en cálculo de daños como de control de drogas, de este modo cambiando todo. Inició un largo proceso de reestructuración en toda la WWE, la moderación de varios movimientos que provocaban daños a la cabeza como la Punt Kick, el nerfeo al pedigree, la tumba rompecuellos, y sí, dichos movimientos se mantuvieron, pero solo serían para luchadores de la plena confianza de la empresa. Incluso hasta nuestros días ya no hay más silletazos a la cabeza. Hubo un endurecimiento para el control antidrogas, etc. Para 2008, sin darnos cuenta, el producto de la empresa de McMahon había reducido considerablemente la intensidad en su programación. Sin duda, hablamos de la lucha que en el papel fue tan simple y básica. Marcó el inicio del fin de la Ruthless Aggression. Pero más que eso, la sepultura para siempre de una de las estrellas más grandes que se engendró en esta era, y con él, el alto costo pagado de años acumulados. Ya me he extendido demasiado. Quisiera agradecerle a Undisputed Rockstar por la invitación. Significa mucho para mí aparecer aquí viniendo de alguien que admiro por su trabajo incluso antes de crear mi canal. Ha sido un placer. Sin más que decirles, les ha hablado Sweet Wrestling y conmigo será hasta la próxima.
La tragedia de la familia Benoit, junto con las cosas que se destaparían en consecuencia a esta, y una radical transformación en las políticas de bienestar de la empresa, marcarían un punto de inflexión no solo para WWE, sino para toda la industria, y al mismo tiempo uno de los clavos más grandes en el ataúd de la ruthless agresión. Sin embargo, aún en su caso, el show debía continuar, y sería precisamente durante esta última etapa, que ocurriría uno de los mayores feudos de toda esta era, protagonizado por Edge y el Undertaker. De hecho, la rivalidad entre estos dos empezaría realmente incluso antes de lo sucedido con Benoit, cuando poco después de conseguir su segundo maletín dinero en el banco, en el episodio de SmackDown del 8 de mayo del 2007, Edge lo canjearía exitosamente contra el Hombre Muerto, quien hasta ese momento era el campeón mundial pesado, y que justamente acababa de retener la presea frente a Batista antes de sufrir una paliza por parte de Mark Henry, resultando esto en el escenario perfecto para el oportunista máximo. Mientras que tras esto, Taker estuvo unos meses fuera de acción para curarse de varias lesiones, Edge lograría consolidarse como una de las principales estrellas de la marca azul antes de sufrir una lesión en julio que lo obligaría a dejar el título vacante. Al regreso del Hombre Muerto y luego de que este lidiara con Henry, intentaría reavivar su feudo contra el entonces campeón pesado Batista. Sin embargo, en Survivor Series, Edge también haría su regreso costándole la victoria al Enterrador, y finalmente, en el evento de Armageddon se celebraría una triple amenaza en el que la superestrella categoría R conseguiría nuevamente la presea dorada, mientras que con sed de venganza, en No Way Out el Undertaker ganaría un combate dentro de la cámara de eliminación que le brindó una oportunidad más de conquistar el campeonato mundial pesado, esta vez en la 24ª edición de WrestleMania. En cuanto al combate, no me malinterpreten, pues no es malo en lo absoluto sino que todo lo contrario, siendo para entonces una de las mejores luchas del Enterrador en la vitrina de los Inmortales, aunque tomando en cuenta la historia contada para ese punto, donde el feudo ya se había tornado bastante personal, sí que siento que la lucha quedó algo corta en cuanto a transmitir estas ansias en la acción, sobre todo en los primeros minutos que resultan bastante lentos, siendo este un aspecto que se solucionaría en futuros enfrentamientos entre estos dos. Dicho esto, lo cierto es que ambos hacen muchas cosas bien, y llevan a cabo su papel a la perfección. Como es de esperarse, Taker tiende a llevar el dominio físico a lo largo de la lucha, mientras que Edge se ve constantemente teniendo que valerse de su ingenio para encontrar alguna brecha dentro de la ofensiva del Enterrador y poder contrarrestarla, sobre todo en la segunda mitad del combate, cuando este empieza a tomar más dominio. La interferencia de Hawkins y Ryder la verdad es que se siente un poco random e incluso innecesaria debido tanto al momento, como a la forma en que ocurre, siendo su efecto en la lucha prácticamente nulo, entre otras cosas porque para este momento el resultado ya se sentía muy evidente, con la eventual victoria del Undertaker, eso sí, de una forma que en aquel momento resultaba bastante creativa, aprovechando la guardia baja de Edge tras aplicarle una lanza, para encerrarlo en sus puertas del infierno y llevarlo a la rendición. En resumen, es una lucha peculiar, porque lo cierto es que la mayoría de sus defectos lo son únicamente por tratarse de este combate y este feudo en específico, pues de otra forma resulta en un encuentro bastante recomendable y disfrutable, con una coronación por parte de Taker muy esperada y por lo tanto entrañable, aunque al fin y al cabo esta sería solo la primera parada de un feudo que a partir de aquí, solo iría hacia arriba. Habiendo calificado el feudo entre Taker y Edge como uno de los más icónicos del 2008, es imposible no hablar del que para muchos es recordado como la rivalidad definitiva de este año, siendo esta protagonizada por Chris Jericho y Shawn Michaels, quienes a su vez también darían la considerada mejor lucha del año en la WWE, en el evento de No Mercy. Esta es una historia con un antecedente particularmente mayor al promedio, pues para entender mejor el desarrollo de la enemistad de estos en 2008, habría que viajar un lustro al pasado a su rivalidad en 2003, basada en la admiración que Jericho sentía hacia el chico rompecorazones considerándolo su modelo a seguir. Sin embargo, esta admiración solo era comparable al ansia de superarlo e incluso la envidia por el estatus de leyenda con el que Michaels gozaba, lo que ya en su momento resultó en momentos icónicos como su grandioso
combate en WrestleMania 19 y el final del mismo, y es esta misma dualidad la que volvería a tener un papel crucial 5 años después, pero incluso más intensificada. Todo comenzaría mientras Michaels estaba enfeudado contra Batista debido al resentimiento de este último luego de que Shawn forzara a Ric Flair a su retiro, cuando Chris se mete en medio y se pone del lado del animal, incluso acusando al chico rompecorazones de haber disfrutado el retirar a Rick, por lo que a la larga acabó tomando el papel de referee en el combate entre estos dos en Backlash, y en donde Michaels fingiría una lesión en la rodilla para que Jericho le otorgara un tiempo de recuperación, lo que sería aprovechado por el chico rompecorazones para aplicar la Switching Music a Batista llevándose la victoria. Esto dejaría a Chris sintiéndose comprensiblemente engañado, por lo que encararía a Shawn quien, aunque inicialmente insistía en su lesión, en el momento en que el canadiense bajó la guardia y empezaba a creer su historia, Michaels confesó la falsedad de su lesión solo antes de atacarlo. Es aquí cuando el feudo se dispara, desembocando esto en un primer encuentro en Judgment Day, donde Shawn fue el ganador, mientras que Jericho, pese a cargar con la derrota, le pidió un estrechón de manos a quien, pese a los engaños, seguía siendo su héroe. Pero como ya mencioné, la admiración de Jericho hacia Michaels solo era comparable al ansia de ser superior a este, siendo esta frustración cada vez más difícil de disimular, y desencadenando esto en momentos como cuando estrelló la cara de Shawn contra una pantalla, o como cuando le dio un puñetazo en la cara a la esposa de Michaels intentando atacar a este último, alcanzando un nuevo nivel en el evento de Unforgiven, cuando en una lucha sin descalificación, un Shawn cegado por la ira se lleva la victoria por nocaut tras atacar de forma inmisericordia a Jericho, lo que no evitó que este último conquistara el campeonato mundial pesado que había quedado vacante luego de que el anterior monarca, CM Punk, fuese atacado por Randy Orton, convirtiéndose esto en un aliciente más camino al combate que finalmente terminaría de solidificar esta historia como el mejor feudo del año, siendo esta una lucha de escaleras por el título en el evento de No Mercy, y definitivamente, estaríamos frente al mejor combate no solo de la rivalidad, no solo del año, sino como una de las mejores luchas de escaleras de la empresa. Tiene todo lo que se esperaría, ofrecido de buena manera, desde acción dinámica de principio a fin, con un excepcional desempeño por parte de ambos, un muy buen uso de la estipulación durante todo el encuentro, utilizando las escaleras tanto de forma ofensiva, defensiva, y por supuesto, para los cruciales momentos en las alturas, que sin ser casi ninguno particularmente arriesgado, están muy bien llevados, y el último acto es fantástico. Mientras en la pasada lucha critiqué la interferencia de Ryder y Hawkins por considerarla innecesaria al momento y de la forma en que ocurrió, en este caso la de Lance Cade a favor de Jericho sucede en un momento realmente crucial, en el que de verdad es creíble que de no ser por esta Michaels se hubiese llevado la victoria, y que solo sembró aún más frustración a un muy inmerso público, deseoso de la victoria del chico rompecorazones, hasta llegar al último spot, donde de forma bastante original, ambos luchadores desabrochan el campeonato, tomando cada uno un extremo y disputándoselo en las alturas sin aún haberlo descolgado, hasta que Shawn comete el error de tirar demasiado fuerte del cinturón, provocando que Jericho le golpeara en el ojo con su cabeza, cayendo así a la lona y permitiendo que Chris finalmente pueda tomar el título antes de caer de igual forma. Si bien este no sería el último combate de este feudo, sí que es definitivamente el punto más alto y el clímax de todo lo que se había construido durante meses, o inclusive años, siendo personalmente, una de mis luchas favoritas de toda la historia, además de un combate y todo un feudo sumamente recomendable tanto para descubrir, como para revivir cada cierto tiempo. Just fight.
Y finalmente, luego de 6 años de una era donde hemos visto grandes rivalidades, grandes combates, el surgimiento, evolución e inmortalización de numerosas figuras tanto durante su presente como para el futuro, e incluso acontecimiento que marcarían la historia de la industria para bien o para mal, llegamos al que, tengo que admitir que a consideración muy personal, es la última lucha que podría servir para simbolizar el final de la Ruthless Aggression. En este caso, realmente no hay demasiado trasfondo que tratar. Luego de los eventos de No Mercy, Chris Jericho perdería el campeonato mundial pesado frente a Batista en Cyber Sunday, aunque lo recuperó solo 8 días después frente al mismo, tras salir victorioso en un combate dentro de una jaula de acero, donde además, el ganador defendería el título frente a John Cena en el evento de Survivor Series, quien hacía su regreso a la programación luego de haber sufrido una lesión en el cuello en la pasada edición de SummerSlam, de manos precisamente de Batista, y con Jericho reteniendo el título en una última lucha contra Shawn Michaels en el episodio de Raw del 10 de noviembre, esta vez con la estipulación de último hombre en pie, para así finalmente llegar a la serie de los sobrevivientes. En cuanto a la lucha, si bien no creo que pueda considerarse mala, tampoco tiene nada particularmente destacable, resultando esta en un combate bastante estándar donde, debido a la forma en que fue pactada, carece de algún trasfondo que pueda mínimamente crear algún tipo de interés por la evolución de una inexistente historia, pese a que estos dos ya tenían un pasado de enemistad, al punto que a lo largo de este encuentro se hace mucho más énfasis en la lesión que dejó fuera de circulación a Cena durante 3 meses, que en cualquier otra cosa, culminando con una victoria por parte de este último luego de poco más de 20 minutos de un combate que lamentablemente no dio mucho más de lo que hablar. Siendo este un final demasiado insípido para tan entrañable era, siento que debo explicar la razón por la que para mí, sirve como la mejor representación del fin de la misma, y es que a mi parecer el principal motivo es precisamente el hecho de que no hay nada de la Ruthless Aggression en este encuentro. Mientras comúnmente el punto culmen de esta era suele debatirse entre el episodio de Raw posterior a la tragedia Benoit, debido a los enormes cambios internos y externos que habrían en la WWE, en consecuencia, incluyendo en parte el eventual cambio en la clasificación de edad a PG, así como también se señala el Royal Rumble del 2008, debido a la gran victoria de John Cena, que perfectamente podría representar su definitiva solidificación como la cara de la empresa por los siguientes años, todavía durante los próximos meses podían notarse vestigios característicos de la Ruthless Aggression, precisamente en feudos como el del Undertaker contra Edge, o el de Chris Jericho contra Shawn Michaels. Pero en cambio, es en Survivor Series que pudimos ver todo lo que sería WWE, a partir de ese punto, al igual que todo lo que no iba a ser más. Vemos el final de la transición de Cena, donde ya se ha convertido completamente en la figura heroica que se regía bajo el emblema del trabajo arduo, la lealtad, y el respeto, y el credo de no rendirse nunca, así como su automática escalada a la cima del plantel, coronándose como campeón máximo luego de 3 meses de ausencia, sin ganar una oportunidad titular, y sin necesidad de un trasfondo que intente justificarlo. Es a partir de aquí donde el cambio en clasificación de edad realmente se hizo sentir en la programación, tanto respecto al nivel de violencia permitida en los combates, como al mismo tono permitido a la hora de escribir, desarrollar y comunicar las historias en la televisión, adaptando todo a un espectro más familiarmente amigable, y por lo tanto es aquí, donde a consideración personal, la era de la Ruthless Aggression vería su definitivo capítulo final, aunque es justo el final de una época, la que marca el inicio de una nueva. Mando un enorme agradecimiento tanto a Owens Ávila, como a Sweet Wrestling por su ayuda y excelente aportación para este video, les estaré dejando los links hacia sus respectivos canales en la descripción, y les exhorto a seguir su contenido en caso de no hacerlo aún. Asimismo, si esta saga fue de tu agrado, puedes apoyarme dejando tu pulgar arriba, suscribiéndote a mi canal, y comentando sobre las luchas que aparecieron aquí, cuáles de estas recuerdas, y qué otro combate consideras imprescindible para la historia de la Ruthless Aggression.